Permíteme, hermano, en esta tarde, como me gusta hacerlo al inicio de cada clase, tengamos una meditación de la palabra del Señor que creo que nos viene bien. Está lloviendo aquí en Cúcuta, está haciendo un clima agradable, espero que ustedes también lo tengan allá, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, hay un pasaje de la Biblia que nosotros leemos y le hemos leído tantas veces y hoy vamos a hacerlo nuevamente. Y permítame compartir con ustedes la pantalla. Aquí tenemos el Salmo capítulo 1, que es un salmo súper conocido por todos. Se nos volvía el desafío cuando éramos más jóvenes aprendérnoslo de memoria. Y a su vez, hermano, el Salmo capítulo 1 constituye, hermanos, la introducción a la salmodia. El libro de los Salmos es una colección de canciones, un cancionero escrito por diferentes autores, muchos autores, David, Salomón, Coré, Datán, Abirán, Moisés, una cantidad de hombres, Asaf, hicieron sus aportes para que existiera esta salmodia. Quien los compiló, quien haya sido el compilador de este cancionero, colocó el Salmo capítulo 1 como la introducción, como el capítulo de apertura a esta generosa colección de canciones. Entonces vale la pena mirarlo porque este pasaje se colocó de primero, lo que usted y yo conocemos como el Salmo capítulo 1. Voy a permitirme leerlo, hermanos. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bien. Bueno, como decía, este pasaje es conocido. Y reitero, ¿cuántos de usted o yo en nuestra más temprana edad jugábamos a aprendérnoslo de memoria porque nos parecía que bien podía ser? Y así lo hicimos. Recuerdo que así lo hicimos, mis hermanos. Así lo hicimos y gracias al Señor porque lo aprendimos, lo memorizamos, lo hemos puesto como parte nuestra. Nos hemos vuelto parte nuestra. Sin embargo, quiero que lo miremos un poquito más en detalle en este momento. Bien, el versículo dice, bienaventurado el varón. Otras versiones lo traducen como dichoso. ¿Quién es el que es bienaventurado? ¿Quién es el que es bienaventurado? Bueno, tenemos la tendencia a creer que nos gusta mucho el resto del versículo 1 porque es el varón que no hace, que no anduvo, que no estuvo ni en camino de pecadores, ni estuvo en silla de escarnecedores. Nos gusta mucho porque a veces somos muy dados, desde nuestra perspectiva religiosa, a que nos fascine lo que se nos prohíbe. Entonces, a veces hay hermanos que viven un evangelio de prohibiciones. No gustes, no hagas, no vayas, no mires, no. Y recuerdo que en alguna oportunidad tuve la oportunidad de visitar una iglesia y para sorpresa mía, vaya sorpresa mía, hermanos, en una de las carteleras de la iglesia había un listado en pliegos de cartulina
cosas que el creyente no debe hacer. Imagínense, así de sencillo, tan escueto. Cosas que el creyente no debe hacer. Y entonces, mis hermanos, a veces nos gusta mucho este pasaje porque es el que no anduvo, el que no estuvo ni en camino, ni estuvo en silla de escarnecedores. Claro, aquí estamos un poco aislados del significado primario por la elegancia de la versión Reina Valera, que si lo leyésemos en otras versiones, de pronto nos significaría otra cosa. Permítanme ver si logro por aquí mirar, a ver cómo aumenta el tamaño de la por acá. En la versión NBI, nueva versión internacional, la Biblia dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos. Hay otra versión que también me gusta leerla, es la versión TLA, es una traducción que se hizo para niños, y mire cómo lo rinde. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Volvamos acá. Entonces nosotros tenemos esa tendencia, hermanos, y se hace de una manera religiosa. Yo no creo que de manera malintencionada, pero sí de una manera religiosa. El creyente no hace. El Hijo de Dios no va. El Hijo de Dios no tiene. El Hijo de Dios, en fin. Y hacemos una carga tan grande de prohibiciones, hermanos, que se vuelve sencillamente invivible el evangelio. Sin embargo, yo quiero decirles que el Salmo no termina ahí. Ahí simplemente es las palabras de apertura. Vamos a seguir mirando el pasaje en este momento. Permítame a ver cómo logro aquí. ¿Qué se le pasó a esto? Una ventana vacía. Bien, aquí está. Aquí me dice que ya está con eso. Es bienaventurado el que no hace. Está bien. El que no hace eso es bienaventurado. Pero no termina ahí, hermano, el párrafo. Sino que es bienaventurado el que no hace esto, pero sí hace esto. Y eso es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. Porque no es tan importante la negación, sino que es importante también la parte positiva. Porque de pronto muchos no hacen esto. No andan en consejo de malos, ni están en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedoras se sientan. De pronto hay muchos que hacen esto. Pero la oración no termina ahí. Es bienaventurado el que no hace esto, pero sí hace esto. ¿Y qué es lo que hace? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, mis hermanos, no nos podemos quedar solamente viendo con lo que el creyente no hace, sino que debemos, hermanos, ver lo que el creyente sí hace o sí debe hacer. Y aquí el escritor o compilador de los Salmos dice que el hombre es bienaventurado cuando no hace aquello, pero sí hace esto. Y creo que, mi hermano, estamos nosotros en esta noche en el contexto sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es como decir, el que hace la tarea no para que lo califiquen, sino por lo que le gusta. El que lee el texto sagrado, no porque tiene una tarea, sino porque forma parte de su fe, forma parte de su práctica diaria, forma parte de su vivencia espiritual. Entonces, es bueno que nosotros miremos esos dos paralelos, esa parte y contraparte. Es dichoso, bienaventurado y feliz el que no hace eso. Oh, qué bien. Pero solamente el que no hace esto lo puedo felicitar a la mitad.
Porque la palabra dice, pero el que hace esto otro, que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Así que mis hermanos amados, ustedes y yo tenemos esa responsabilidad, hermanos amados, no solamente de no hacer, sino también de hacer. Y de hacer lo que debemos hacer. Sería un poco difícil y como difícil de aceptar que un predicador no lea la Biblia, que un predicador no disfrute leyendo el texto sagrado, que un predicador no encuentre satisfacción en descubrir la palabra de Dios para su vida a través de la lectura bíblica. Pero si un predicador hace eso, entonces él será el primero que es feliz. Él será el primero. Él será el primero que es dichoso y bueno, entonces será bienaventurado. Bueno, mis hermanos, vamos a dejar aquí la reflexión. Me encantaría seguir hablándoles un poco más, pero el tiempo se nos va y yo fui el que llegué tarde, no ustedes. Así que voy a redimirme con ustedes un poco. De mis hermanos, vamos a volver otra vez a la materia. Hemos venido hablando, les confieso, hermanos, no tuve la oportunidad de ver los trabajos porque hoy he estado un día, Padre de Gloria. He estado un poco corriendo. Pero hermanos, ahora en la noche o mañana apartaré un ratico para leerlos. No quiero calificarlos, no quiero que se sientan que me quedó mal, que se estresen. No. Yo quiero que ustedes encuentren gusto por la palabra, que encuentren satisfacción en la palabra, que encuentren alegría en la palabra. Bueno, hermanos, vamos a mirar entonces, hacer un recorderis, porque ya hace mucho rato no nos encontrábamos. Entonces vamos a recordar un poquito eso. Bien. Hace, un poco de tiempo atrás, estuve mirando la sección de acercamiento al texto. Y tomando las palabras de un biblista, profesor mío, él decía que la Biblia es como la cebolla, porque se entiende mejor por capas. Y en eso es lo que estamos haciendo. Bien. Entonces hemos diseñado la estrategia de acercarnos al texto, de aproximarnos al texto, usando los contextos bíblicos. Entonces, comenzamos hablando del contexto cercano, que todos los pasajes de la Biblia lo tienen. Son los versículos que le preceden o que le suceden al texto en que nos ocupa en el trabajo. Si es el versículo 7, entonces los que le preceden del 1 al 6 o los que le suceden del 8, digamos, al 15. Eso es el contexto cercano o contexto inmediato, que ustedes ya son expertos en eso. Luego hablamos del contexto lejano. Bueno, no todos los pasajes tienen contexto lejano, así que no obliguemos el texto a decir lo que no nos dice. La mayoría o algunos lo tienen, no todos. Ese ya es el primer desafío para el estudiante bíblico, para el predicador, porque tampoco puedo buscar o forzar a que haya un contexto donde no existe. No puedo forzarlo, tiene que ser evidente, tiene que ser anunciado por el mismo texto. Vimos ya el contexto lejano y luego nos metimos en un contexto, hermanos, un poco más aventurero, y entonces vimos que también existe el contexto paralelo. Resulta que hay pasajes de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, aunque no quiero decir que no existan en el Antiguo Testamento, porque sí existen, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, hay pasajes que se repiten en 1 o 2 o hasta en 3 libros de la Biblia. Y a eso lo conocemos contexto paralelo, que fue lo que vimos en el anterior pasaje. Sucede mucho en los escritos evangélicos,
y hicimos algunos ejercicios que nos llenaron de una riqueza deliciosa, nos produjeron un sabor que, bueno, nos deleitaba, porque comenzamos a ver algunos escenarios dentro del pasaje bíblico que nos acercaban muchísimo. Y justamente entre eso consistió la tarea. Entonces, mi hermano, espero que ustedes lo hayan podido hacer. Espero con todo mi corazón que lo hayan podido hacer. Deseo con todo mi corazón que ustedes lo hayan logrado hacer. Porque, mis hermanos, yo sé que ustedes han logrado avanzar mucho. Y yo quisiera a partir de hoy pedirles que no cambien más de pasaje. No sé cuál pasaje ustedes buscaron, no tengo idea, pero el pasaje que han trabajado hasta hoy, va usted a seguirlo trabajando de aquí en adelante. ¿Qué me propongo, mis hermanos? Me propongo que ustedes vayan construyendo su propia investigación, vayan construyendo su propio saber, y de pronto con mi compañía, un poquitico así a la distancia, vamos acercándonos de una manera más apropiada. Entonces, mis hermanos, no he mirado los trabajos, pero me gustaría pedirles que a partir de hoy no cambien el texto. No lo hagan, hermanos. A menos que usted decidiera por allá, hay algunos estudiantes que son como adolescentes, que de entrada le gustó la uña negra de la bestia del Apocalipsis. Bueno, entonces, mientras logramos llegar a esos niveles, les recomiendo que vayamos a los evangelios. Es mi sugerencia. No digo que no se pueda hacer con otros pasajes, claro que sí. Pero entonces el nivel de exigencia será mayor y demandará más trabajo, demandará más sapiencia, demandará muchas más cosas de parte nuestra. No quiero decir que no lo tengamos, pero a veces faltan destrezas para llegar a hacerlo con más tranquilidad y con la certeza de que no estamos equivocando. Bien, entonces vamos a ver hoy otro paralelo, y es el paralelo antropológico. Yo llamo así paralelo antropológico a ese contexto donde se responde a la pregunta ¿a quién? ¿A quién se está hablando? ¿Sabe que, hermanos, uno de los grandes problemas y conflictos interpretativos de la Biblia es que nosotros no miramos a quién se le dijo o quién es el que está diciendo? Porque la Biblia es un libro que está escrito en contexto humano, para que los humanos lo entendamos. Por eso refleja las limitaciones humanas, por eso refleja los descalabros humanos, porque fue escrito por Dios para los humanos, para los hombres como usted y como yo, o mujeres, hombres y mujeres como nosotros. Entonces, es bueno saber a quién, ese es el contexto antropológico, a quién o quién. ¿Quién lo dijo o a quién se le dijo? Es importante determinar eso. ¿Quién o quiénes son los actores o personajes que actúan en la narración? Podemos mirarlo desde dos perspectivas, mis hermanos amados. ¿Quién lo dijo? Eso es importante. ¿Quién lo dijo? Porque quien lo haya dicho determina la autoridad de las palabras. Y recuerden, hermanos, en la Biblia hay esta palabra del diablo. Así que es importante recordar quién lo dijo, porque, insisto, dependiendo de eso, vemos la autoridad, hermano, del texto. Un versículo, y aquí voy a meterme en problemas. No sé con quién, pero me voy a meter en problemas. Permítame, le voy a compartir la pantalla. No sé con quién, insisto, pero me voy a meter en problemas porque muchos hemos citado este versículo de Juan 9, 31. Bien, ya lo voy a colocar en pantalla para que lo miremos con tranquilidad. Bien, lo hemos visto muchas veces, lo hemos predicado, pero miremos, hermano, este versículo, permítame compartir pantalla, para que entendamos este concepto. Verso 31.
Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hermano, ¿cuántas veces hemos predicado este versículo? ¿Cuántas veces hemos evangelizado? ¿Cuántas reflexiones, cuánta tinta y cuánta saliva se ha gastado sobre este versículo tratando de afirmar esa expresión? Pero vamos a una interesante pregunta. ¿Quién dijo esas palabras? Entonces, tenemos que descubrir quién lo dijo. Y resulta que aquí, en el versículo 30, dice, respondió el hombre. ¿Cuál hombre? Pues por contexto, por lector bíblico, vemos que el hombre que está aquí es el hombre paralítico. Perdónenme si los mareo un poquito. Un hombre ciego de nacimiento a quien Jesucristo había sanado. Perdónenme, cierren un poquito los ojos y los mareo. Dice, este hombre respondió y él, el hombre que había sido ciego, que no conocía a Jesús, no tenía sino una cultura religiosa, fue el que hizo esta afirmación. Permítame leerlo. Respondió el hombre y dijo, pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde ha salido, hablando de Jesús, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, mis hermanos, cuando usted y yo nos percatamos de quién salieron esas palabras, entonces comenzamos ya a maximizar su valor, o quizá más bien forma parte de una argumentación, pero no nos sirve para hacer una afirmación teológica, mucho menos soteriológica, mucho menos doctrinal. Y ahí la importancia, hermanos, del contexto antropológico. Ahí está lo importante. ¿Quién lo dijo? Porque de pronto, ahí nos encontramos por allá en el libro de Job, y algunos queriendo, en su locura, como ahora la gente está loca, queriendo quizá promocionar el turismo, dice, Job dice, de rodar la tierra y andar por ella. Resulta que las palabras son del diablo. Por eso, hermano predicador, es importante quién lo dijo. Pero también hay otra variable, hermanos, que debemos tener en cuenta en el momento de estudio bíblico, mis hermanos, y es ¿a quién? ¿A quién le dijeron lo que nosotros estamos leyendo? Porque, insisto, la Biblia es coherente dentro de un contexto. No habla por hablar, ni habla al aire, sino que habla dependiendo de la persona con quien está hablando. Por ejemplo, en el versículo, en el pasaje que estamos mirando en pantalla, Juan capítulo 3, está hablando el Señor Jesucristo con Nicodemo. Por eso el diálogo tiene esa altura académica. Se hablan de maestro a maestro. Así que aquí no hay ningún iletrado en Juan capítulo 3. Y por eso el Señor Jesucristo, cuando viene Nicodemo de noche, y yo quiero decirle, Nicodemo no vino de noche por vergüenza. Lo que pasa es que él, como maestro de Israel, disponía de poco tiempo. Y sabía que el maestro a quien él iba a interrogar también disponía de poco tiempo, y por eso les tocó robarle tiempo a la noche para ellos tener un diálogo. No era porque le diera pena, es porque era la hora de hablar. Este tipo de altura y de calidad de diálogo que usted y yo encontramos así tan de carrera en Juan capítulo 3. Por eso cuando viene Nicodemo maestro, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie, mire que tiene una justificación, es un hablar inteligente, no es un hablar torpe. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y esa fue la palabra de la conducta de apertura, y de una vez Jesucristo se le suelta, tienes que nacer de nuevo. Bueno, como dice el Señor, hubiera sido más rico un diálogo más amable, una sonrisita. Hermano Samuel hizo aquí un rompehielo de, hermano, es que me inscribí al concurso de conocimiento bíblico que está organizando Educación Cristiana a nivel nacional. Eso realmente es un rompehielo para que entremos en hilaridad, en amistad, en diálogo.
Mire que este par de hombres no se echaron flores, fueron al grano. Por eso, hermano, es importante que miremos quiénes están hablando. Por eso aquí Juan 3, 10, 11, Jesucristo le replica a Timoteo: tú, que eres el maestro de Israel y no sabes esto. De cierto, yo te digo que lo que sabemos, hablamos. No se puede hacer de otra manera. Lo que sabemos, hablamos. Bien, por eso, hermano, el estudiante de la Biblia tiene que ver cuál es la fuente. Tiene que ver de dónde surgen esas palabras. Porque en la Biblia hay palabras incluso de hombres necios, de hombres faltos de entendimiento, de hombres sin comprensión, de hombres obtusos en la vida. Y la Biblia no tiene ningún reparo, no tiene ningún recato en decirles, en narrárnoslo, y nos lo deja. Pero el predicador, hermano, debe ser responsable y debe encontrar esto. Miremos este ejemplo antes de abrir a las preguntas. Y permítame una vez más, comparto la pantalla con ustedes. Con eso ustedes no se cansan tanto conmigo. Dice, cuando vemos el contexto antropológico, bueno, insisto, se debe mirar bien quién está hablando. Se debe mirar bien. Y sobre todo en las narraciones, en los discursos, en la prosa que hay en el Nuevo Testamento, hermanos, se descubre eso. Un ejemplo clásico que quiero mencionarles acá. Lucas capítulo 15, versículo 1 al 3. Dice, se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces le refirió esta parábola, que realmente son 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido. Pero eso lo hablamos luego. Como estamos tratando de identificar el contexto antropológico, entonces nosotros encontramos esto. Vemos que aquí, en Lucas 15, en la narración que nos rinde el texto, nos habla de 2 grandes grupos de personas y los define muy bien. Primero están los publicanos y los pecadores. Ellos eran considerados lo malo. Los publicanos eran considerados ladrones y los pecadores, bueno, pecadores. Pero miren que la actitud, la Biblia define muy bien la actitud de ellos. Dicen, se acercaron publicanos y pecadores para oírlo. Pero hay otro grupo de personas, los fariseos y los escribas, que son realmente la contraparte a los anteriores. En la época de Jesús, ser fariseo no es lo mismo que ser fariseo hoy. Hoy yo le digo a alguna persona que es un fariseo y él se siente insultado. Él siente que le estoy faltando al respeto, él siente que le estoy maltratando. En la época de Jesús, decirle a una persona fariseo era echarle un grado honrosísimo. Pablo se prestaba diciendo de sí mismo que él era un fariseo. Así que escribas y fariseos son hombres santos, hombres profundamente conocedores de la ley de Moisés, los maestros de Israel. Pero aquí en el pasaje que nos menciona aquí la palabra del Señor, vemos, hermano, la actitud de los fariseos y los escribas. Dice que se acercaron para murmurar y juzgar al Señor Jesús. Entonces aquí yo quise hacer este mamarrachito para ustedes. Los publicanos y los pecadores se acercaron para oírle. Los fariseos y los escribas se acercaron para murmurar. Y las parábolas que rinde capítulo 15 de Lucas, realmente, hermanos, es una manera de responder, hermanos, a esos cuestionamientos, a esas preguntas que les hacía, hermanos, o que ellos le hicieron al Señor Jesucristo. Entonces, las parábolas de Lucas 15 son la forma que utilizó el Señor Jesucristo para responderle a los publicanos y a los pecadores sobre su murmuración y sobre su juicio
con ese criterio que ellos manejaban, ¿por qué causa Jesús come con los pecadores y con los publicanos? Y no solamente come, sino que los recibe y comparte con ellos. Bien, entonces a partir de ahí uno puede empezar ya a condicionar y a orientar la comprensión del texto bíblico. Nos resulta no más fácil, pero sí más difícil, pero más seguro, hermano, cuando yo comienzo a descubrir a quién el Señor le estuvo hablando. Bien, permítame darles unos 5 minuticos, démonos 5 minuticos. Si algún hermano tiene algún comentario, alguna anotación que quiera hacernos para enriquecer este diálogo, hermano, genial. Hermano Carlos. Sí, señor. Hablando del concepto antropológico, del contexto antropológico, en estos días me sucedió mucho algo parecido en un grupo de debates cristianos donde asisto y me doy cuenta que ocurre mucho con el libro de Job, precisamente. Ajá. El libro está lleno de 3 grandes discursos de amigos, supuestos amigos de Job, que llegaron a consolarlo en medio de su tragedia, pero al final la conclusión del libro, Dios dice que ellos no hablaron de Dios lo correcto, pero como dicen tantas cosas basadas en el legalismo, a la gente le gusta, yo no sé, y se han compartido esos textos que parecen a la vista correctos. Inclusive Job, todo lo que Job dice, al final tiene que arrepentirse y decir, yo me arrepiento, hablaba lo que no entendía, de oídas te había oído. Para mí, aunque sean sentencias muy bonitas, muy cargadas de belleza, no están diciendo de Dios lo correcto en el contexto de Job. Sí, es que es importante mirar, hermanos, eso. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Es fundamental. ¿Quién está hablando? ¿Y de dónde salen las palabras que nos están ocupando? Pregunta, sigamos entonces, que quiero compartirle un poco más a ustedes, hermanos, y aligerar un poco el proceso. Bien. Entonces, ya vemos el contexto antropológico y vimos su importancia histórica. Su importancia, hermano, en la fuerza y autoridad de las palabras que nos la arrojan a cada uno de nosotros. Por eso, hermano, cuando vuelva a predicar, asegúrese quién dijo las palabras que usted va a predicar. Asegúrese. No terminemos por ahí pasando vergüenzas. Tengo que confesarle, yo le he tenido que pedir perdón a Dios en más de una oportunidad porque he predicado lo que no dijo nunca el texto. Pero en mi ignorancia creí que era así. No lo hice mala fe, lo hice con corazón simple, pero me equivoqué. Bueno, para eso Dios nos permite estos momentos. Mi hermano, volviendo a nuestro tema, entonces vamos a ver otro contexto que nos ayuda mucho. Bueno, no se vayan a sentir agotados, tranquilos. Esto es más bien, con el tiempo es sencillo. Y es, hermanos, el contexto histórico. Quiero reiterar, la Biblia es un libro inspirado por Dios, pero escrito para seres humanos y en consecuencia tiene un escenario histórico definido. No está escrito ni para Colombia, ni para colombianos, está escrito para el ser humano. Y como fue escrito en un momento específico, hermanos, en consecuencia, tiene una realidad histórica. Ayuda mucho, ya que, hermanos, nos ubica, hermano, a entender las personas que en su momento vivieron lo que nos cuenta el texto sagrado y nos previene. Por ejemplo, yo les decía en la primera lección, cuando Sara, sin ningún reparo, le dice, bueno, Abraham, resulta que Dios no me ha dado hijos, yo soy estéril, pero tengo una sierva. Hagamos una cosa, Abraham, acuéstate con ella, duerme con ella, tenga relaciones sexuales con ella hasta que la embaraces. Y cuando ella quede embarazada, pues ya, cálmate, vuelves a mí. Y el niño que ella tenga, entonces será llamado mi hijo. Hermano, ¿qué esposa, hermanos, hoy haría eso?
Y si alguno quiere decir, hermanas, imiten a Sara, entonces, ¿qué sucede? Hay que ir a la época de Sara y de Abraham para tratar de entender qué era lo que pasaba. Y entonces nos damos cuenta que era una práctica socialmente aprobada, culturalmente aprobada para ese momento. Entonces, esas palabras de Sara no se nos pueden volver, hermano. Yo no sé qué doctrina podemos fundamentar ahí. Sencillamente pertenece a la prosa bíblica, pertenece al relato de la Biblia, no más. De mis hermanos amados, es importantísimo ahí, hermano, la circunstancia histórica, porque mi hermano, cada etapa de la historia tiene sus características. Hermano, no vayamos lejos. Hace 20 años no existía el celular. Y los smartphones no tienen 10 años. Los smartphones. Y aunque hace como 15 años, 18 años, aparecieron los teléfonos móviles o teléfonos celulares, que se llaman celulares por algo que hoy ya ni siquiera existe, pero en su momento estaba, eran solamente para llamar. Y si hay algún viejo aquí conmigo, recordará que la ilusión de uno es tener un celuvíper, que solamente permitía una llamadita a un solo número, el resto eran mensajes de texto. Y eso era lo más fascinante, cargar una panela aquí al lado. Así que, hermano, cada época de la historia es distinta y tiene realidades distintas. Y por eso hay que entender en el contexto histórico dónde está parado el texto. Porque esto nos permite a nosotros encontrar muchos detalles. ¿Sabe qué, hermanos? La Biblia le da tanta importancia a lo que es el contexto histórico que la Biblia abunda en datos históricos. Por ejemplo, Isaías 6. Oh, qué lindo leer Isaías Isaías capítulo 6 en un culto misionero. Ahora que vienen los cultos misioneros. Pero así comienza el capítulo 6. En el año que murió el rey Usías. Wow. En ese año fue la revelación. Y en ese año, con ese hecho histórico tan trágico, porque si usted va al segundo de Reyes y segundo de Crónicas, va a ver que el rey Usías murió de una manera vergonzosa. Habiendo sido un rey bueno, terminó de una manera vergonzosa. La muerte del rey de una manera tan penosa causaría una cantidad de confusión en la mente de las personas. Entonces, esa pequeña línea, el año que murió el rey Usías, hermano, nos ayuda a entender una realidad. El hecho de que Isaías fuera al templo ese día, en el año que murió el rey Usías, era más o menos como estamos ahora. Paros en la esquina, inundaciones por el otro lado, COVID por un lado, toque de queda, una confusión, un aturdimiento, un problema social tan enorme que lo que se le ocurrió a Isaías, que era un político, que era un hombre que pertenecía al gobierno de la época, lo que se le ocurrió fue irse para el templo. Entonces, hermanos, mire cómo nos enriquece. Bueno, creo que estoy diciendo hasta un tema con devocional, basado en un dato histórico. Y la Biblia abunda mucho en eso. Bueno, aquí me comentaba lo que comenzaba esa práctica ancestral. Otro ejemplo que quiero mostrarle aquí es que no solamente nos dice las fechas, aunque la datación de fechas en el Antiguo Testamento no es la datación nuestra. Dice, sobre todo data es del año del reinado de fulano de tal. Cuando usted lee en Crónicas, Reyes, Samuel, esa manera la encontramos. En el Nuevo Testamento, entonces, como los asuntos son más cercanos, entonces sencillamente nos ubican. Por ejemplo, Juan 6:23, al día siguiente. Eso es interesante, bonito. Mateo 14:1, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Entonces, si usted es un estudioso bíblico, quizá tomará un libro de historia bíblica, geografía bíblica y tratará de ubicar en qué año Herodes el tetrarca reinó sobre Jerusalén.
¿Y por qué una tetrarquía? Entonces encontrar el concepto de la tetrarquía y cosas por el estilo. Entonces, mis hermanos, esa es la importancia, hermanos, de tener un contexto histórico, porque nos ayuda a ubicarnos dentro de una realidad, nos ayuda a pensar que se pertenece. Hoy tendríamos que decir, y hermano, si Dios tarda 10 años en venir, ojalá no, pero si el Señor Jesucristo tardara 10 años en venir, hermanos míos, tendríamos en algún momento que decir, en el año de la pandemia, porque hermano, ¿quién no ha sufrido la pandemia? ¿Quién no ha vivido esta horrible, horrible, horrible realidad? ¿Quién no ha vivido esta desgracia? ¿Quién no la ha sufrido? Entonces, mis hermanos, en el año que murió el rey Usías. Entonces, mire que la datación histórica ayuda mucho a entender el contexto donde está escrito el texto sagrado. Los viajes de Pablo, ¿por qué se facilitaron tanto? Porque la preocupación de Pedro en sus epístolas nos ayuda a entender mucho, hermano, porque está en un contexto histórico definido. Entonces, mis hermanos, yo les invito para que usted no se sienta cargado. Uy, es que hermano, son mucha información. No, hermano, disfrútelo. Ahora, puede ser que el texto elegido no tenga contexto histórico, porque está inmerso en la realidad. Pero sí bonito que lo encontráramos. ¿Dónde pasó eso? O puede ser que de pronto no sea tan sencillo encontrar el contexto antropológico, pero lo más seguro es que tiene que haber alguien. Tiene que haber alguien. Entonces, de esa manera, mis hermanos, lo que hacemos es sencillamente ubicarnos en el texto y nos vamos apropiando un poco más. Vamos poniendo pasos un poco más estables y hará que su predicación no solamente tenga inspiración divina y respaldo y unción del Espíritu Santo, sino que usted como predicador estará muy seguro y muy tranquilo para poder exponer y bendecir a la iglesia, que al fin y al cabo es lo que Dios y nosotros todos deberíamos querer. Amén. Bueno, mis hermanos, se acabó el tiempo y tarea. Usted no se va sin tarea. Sería un pecado que se me fueran sin tarea. ¿Cómo se le ocurre que esta semana de encierro y de lluvia ustedes no aprovechen una tarde lluviosa para hacer una tarea? Entonces, le voy a pedir, en el texto que cada uno hizo, ya será la hermana Liliana, hermano Samuel, voy a colocar el nombre, por ejemplo, voy a usar el nombre aquí, hermano Jorge Manzano, y voy a tomar el nombre, hermano Jorge, y voy a escribir al frente el pasaje que está escribiendo, y aquí en mi base de datos yo voy colocando la evolución, sencillamente eso. Por eso le doy la oportunidad de que de pronto usted lo modifique en este momento, para que usted, mi hermano, pueda enriquecer. Pero quiero pedirle, no cambie, a menos, insisto, que a usted se le ocurrió meterle la uña negra en el Apocalipsis, pero de lo contrario, si se vuelve a Mateo, a Marcos, Lucas, Juan, más amable. Inclusive Marcos es más lindo, más tierno. Entonces, nos va a ser más fácil. Y entonces busquémosle, aparte de los otros contextos, ahora sumémosle el contexto antropológico y escríbalo. No hay ningún problema, escríbalo. Ahora, dejemos tanta tecleadera. Vamos a dejar descansar los dedos gordos y vamos a coger lápiz y vamos a escribir o a teclear un poquito y escribimos el contexto antropológico de este versículo. Jesucristo está hablando fulano de tal y se lo está diciendo a fulano de tal. Ya, no más. Y el contexto histórico, esto sucedió en la tarde de un día de reposo. Esto sucedió en la mañana de un día de reposo. Esto sucedió el primer día de la semana. Ah, ya, qué interesante. Bien,